Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN Dinero. Aunque el juicio al líder Bo Xilai por supuesto abuso de poder, corrupción y soborno fue una victoria para el gobierno de Xi Jinping, la pregunta es si los reformadores podrán callar las voces críticas, como los seguidores de Bo Xilai, que piensan que en el país sigue existiendo una fuerte diferencia entre ricos y pobres. Puesto de otra forma, ¿realmente muere Bo Xilai? Vamos con Diego Laje, que está en Hong Kong. Como siempre, Diego, es un placer tenerte en el programa. Ni hao. Diego, quiero enfocar esto en tres áreas y vamos a llevarlo por partes. Primero es la brecha entre ricos y pobres. Segundo, vamos a ver el caso de Bo Xilai y después vamos a concluir en el tema del Congreso, porque todos estos puntos aparentan ser dispares, pero tienen un punto en común que los une. Primero, ¿qué fue lo que encontraste con el tema de la brecha entre ricos y pobres? Bien. Primero que todo, ni hao, seguimos adelante. La brecha entre los ricos y los pobres. Un informe reciente publicado por la revista Caixin, una revista que si te interesa China la tienes que leer, está en inglés. Y por supuesto el link de todo esto que estoy hablando estará en mi blog al final de esta salida en vivo. Lo cierto es que un informe de Caixin reproduce informes de un think tank americano, el China Society of Economic Reform, la Sociedad de Reformas Económicas Chinas, que también está traducido en la página de CNN México. Y lo que dice es que la desigualdad social en China puede ser mucho mayor de lo que pensamos. Para darte un valor numérico de esto, te digo, lo que este informe reproduce es que el coeficiente Gini estaría no para 2011, no en 0,32, sino en 0,50, 0,49. Lo que dijo con decimales altos, lo que dice el informe, lo cierto es que eso nos marcaría que la desigualdad social es mucho, mucho peor de lo que se está hablando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque habría el decil superior, el 10% más rico de China, estaría no declarando buena parte de sus ingresos, y esa buena parte de sus ingresos no declarados estarían conectados con sobornos, retornos, ciertos dineros que van y que vienen, tanto en el sector privado como el público. No hay que pensar solamente en el sector público, el sector privado también tiene alta proporción de sobornos, de intercambios de favores a cambio de dinero. O sea, que estamos viendo el tema de la corrupción, tanto en las empresas privadas como en el gobierno. Estamos viendo una brecha, una disparidad entre aquellos que viven en la costa, porque muchas de las imágenes que vimos de China son imágenes de la costa, donde hay un crecimiento, pero cuando te vas al interior es otra historia, es otro país. Ok, con esa visión de entre ricos y pobres, esa brecha alta, entra Bo Xilai. ¿Por qué? Porque Bo Xilai se le acusó de estar envuelto en el tema de, ya vimos, de fraude, en el tema de abuso de poder político, el tema del asesinato del hombre de negocios inglés. Pero algunos dicen que el juicio fue más político. ¿Por qué? Porque él es neomaoísta. Él atacó la corrupción muy fuerte en el lugar donde dirigía. Él era un hombre que representaba a ese grupo de chinos que ven que esa brecha entre ricos y pobres, que se ha perdido la visión comunista, lo que está haciendo es creando una división mucho mayor y está afectando más a la gente pobre del país. ¿Correcto? Absolutamente de acuerdo. Hay sectores, nunca hay que olvidarse que buena parte de la gente no ve el maoísmo como algo malo. Siempre hablamos del gran salto hacia adelante y las hambrunas que generó, la revolución cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay que aclarar también es que, especialmente los sectores bajos, ven que no se veía lo que se ve ahora. Hoy en las calles de Beijing se pueden ver autos deportivos de primerísima línea, casi entre las bicicletas. Y eso es algo que no se veía. Estoy hablando de autos deportivos de centenares de miles de dólares estadounidenses de precio, que es algo que por supuesto no era concebible en otros tiempos. Así que basado en eso, cualquier conversación, por ejemplo, y aquí es emblemática la conversación que uno tiene con los taxistas, por ejemplo, de Beijing, que lo ven a diario esto y lo ven con especial violencia. Por supuesto, esta gente es la que se identifica con el retorno a Mao y el retorno a esa igualdad que sí se veía en otras épocas del comunismo. Entonces, cuando traemos la diferencia entre ricos y pobres, traemos la voz de Bo Xilai, aunque fue encontrado culpable y entiendo que está apelando, como tú me dijiste anteriormente, pero la realidad es que Bo Xilai no desaparece porque Bo Xilai no es el individuo, es lo que representa de una filosofía, de un grupo de gente en China, cada vez creciente, que les
cuesta creer que hay esa división tan rampante entre ricos y pobres. Y aquí entra la presión al presidente actual, Xi Jinping. En noviembre hay un congreso, se va a reunir el Partido Comunista, ya me darán los detalles. Y una de las exigencias que se le está pidiendo al gobierno chino es reformas, pero reformas que realmente ayuden a separar esa brecha para que los más pobres empiecen a ver los beneficios que se habla de la China, del crecimiento de China. ¿Qué va a hacer el Congreso? Por eso el Congreso es sumamente clave. Xi Jinping, si quiere desaparecer a Bo Xilai de la faz de la tierra, no tan solo físicamente, sino espiritualmente, hablamos desde el punto de vista filosófico, van a tener que traer reformas. Absolutamente. Y te agrego un par de datitos para redondear esto que estamos hablando. China tiene unos 262 millones de trabajadores migrantes, según China Labor Bulletin, una ONG aquí en Hong Kong que es pro-sindical y pro-derechos laborales. Lo cierto es que de este grupo de gente, el 17% no tiene absolutamente ninguna cobertura médica. Primero, eso es cero. Y luego, este mismo informe que estamos citando de la revista Caixin, del que estábamos hablando hace un instante, cita otro dato interesante. La cobertura médica estatal beneficia más a los ricos que a los pobres. ¿Por qué? Por un pequeño tecnicismo. El Estado te reembolsa los gastos médicos. ¿Quiénes son los que están en mejores condiciones de desembolsar en primera instancia los gastos médicos? Los ricos, como tú lo has dicho. Exactamente, entonces los pobres no se benefician tanto de los reembolsos, por ejemplo, en este caso, en política de cobertura médica. Lo cierto es que este sistema, como está, no funciona y no podemos tener un sistema que intenta hacer cobertura social que en realidad está beneficiando, por supuesto, a los más ricos. Diego Laje, ¿tú te acuerdas que nosotros estuvimos hablando hace unas semanas el tema de las reformas, de cómo el gobierno chino tiene que empezar a cambiar esa filosofía o esa política económica mercantilista de mirar hacia afuera, de aumentar, depender de la exportación, o sea que otros países compraran los productos baratos de China, en esa estrategia de mantener los precios, el costo laboral bajo para aumentar la inversión? Bueno, en esta reforma que se habla, que es la reunión que vamos a tener en noviembre, quisiera que dieras un dato rápido porque eso es lo que vamos a analizar próximamente. Entre las reformas es que para poder sacar a esa gente de la pobreza, el argumento es achicar esa brecha entre ricos y pobres, es que hay que crear una demanda interna. Entonces hay que darle más beneficios a la gente de adentro. El chino tiene que consumir más, ahorra mucho, tiene que bajar el ahorro, que fue uno de los datos que tú diste en la participación pasada. O sea, básicamente todos estos temas se van a definir, se van a discutir en la reforma, pero el gobierno tiene que actuar, porque si no, el espíritu de Bo Xilai no va a desaparecer, aunque haya sido encontrado culpable en un caso legal, pero otros dicen que es político. Claramente, porque el espíritu de Bo Xilai es un ala del partido muy importante que no se puede dejar de lado, por más que apele que no apele, tal cual como tú lo has dicho. Lo otro que te agregaría es que, además de todo esto, la cuestión del ahorro se relaciona íntimamente con la cuestión de la seguridad social. La gente ahorra porque si algo le pasa, no tiene que hacer. Y te cuento un datito chiquitito. Para los chinos, encontrar buen colegio para sus hijos generalmente también tiene mucho que ver con buenas relaciones, casi desde antes o desde mucho antes, en muchos casos, de que los chicos nazcan. ¿Por qué? Porque para conseguir buenos espacios en los mejores colegios de Beijing, de Shanghai, etcétera, hay que tener, digamos, un amigo adentro, o si no, hay que hacerse un amigo con un pequeño desembolso. Y estoy hablando de todos colegios que son teóricamente estatales. Otro aspecto más de lo que estamos hablando, otro ángulo más de lo difícil que es ser chino pobre. La realidad es que no podemos decir que Bo Xilai está acabado, hasta tanto el gobierno pueda atacar la brecha entre ricos y pobres. Diego Laje, gracias por estar con nosotros. 再见。